Entonces, tenemos aquí que Dios creó algo de la nada. Y esto es lo que a muchos curiosos le hace sospechar, ¿no? ¿Y quién creó a Dios y por qué Dios creó algo de la nada? Pero es algo muy interesante porque esta palabra bara, que significa hacer algo de la nada, solamente es utilizada cuando Dios hace algo. No hay otra palabra en toda la Biblia que hable de esta misma forma que cuando Dios crea, porque solamente Él puede crear algo de la nada. Acompáñenme a leer un salmo, el Salmo 33, versículos 6 al 10. Salmo 33, del 6 al 10. Mira lo que dice. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón de aguas el mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Fíjate, aquí está la palabra, ¿no? Él dijo y fue hecho. Esa fue la creación, que Dios hizo algo de la nada solamente por su palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, Dios solamente dijo y fue hecho. Y bueno, la creación no solamente consiste en la tierra, ¿no? Vamos a ver, cada día de la creación tiene un matiz diferente. Cada día Dios va haciendo un trabajo. No es que Dios no pueda hacer todo de una sola vez. Dios podía hacer un mundo ya con los habitantes, los animales, el agua, las divisiones, la tierra, etcétera. Sino que Dios hace algo progresivamente para que nosotros como humanos podamos entender cómo Él trabajó, cómo Él hizo las cosas, cómo fueron hechas las cosas. Porque fuera más cuestionable, podríamos decir, pero ¿cómo fue la creación? ¿Cómo fue que existen los árboles, las aves? ¿Cuándo fue creado todo eso? Entonces, por eso Dios hace un plan, ¿no? Y tiene día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, y en el séptimo dice la Biblia que descansó. Entonces, vemos que Dios hace algo progresivo. Él pudo haber hecho todo de una sola vez y decir que en Génesis 1:1 creó Dios los cielos, la tierra y todo lo que había en ellos, y punto. Él es soberano. Sin embargo, Él hizo una creación progresiva. ¿Para qué? Para que nosotros como humanos podamos entender cómo Dios hizo cada cosa, cada detalle, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice este salmo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Otro versículo, Hebreos 11. Hebreos 11:3. Hebreos 11, verso 3. ¿Alguien lo puede leer? Por la fe entendemos de haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Perfecto. Mira, aquí está, ¿no? Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Solamente la palabra creó. Es algo que nosotros no podemos hacer, ¿no? El ser humano, por más que intente, por más que haga lo que haga, si yo digo, quiero que aquí se convierta qué sé yo, aquí que no hay nada, aquí en esta mesa vacía, pelada, quiero que aparezca, no sé, un iPhone. Es imposible, ¿no? Por más que tenga mis deseos, por más que tenga todas las ganas de que haya aquí algo, no va a aparecer porque no soy Dios. Solamente Dios puede hacer eso, ¿no? Entonces Él crea algo de la nada. Volvamos a Génesis 1:1.
Y aquí vemos esa palabra, ¿no? Creó Dios, los cielos y la tierra. La palabra Dios aquí es, el nombre de Dios es Elohim. Elohim. Es el Dios que es todopoderoso, ¿no? Que tiene todo poder, que tiene todo el dominio, ¿no? El Elohim es el más alto, más fuerte. Entonces, es el Dios omnipotente el que está creando todo. O sea, todo existe en él. Elohim. También se puede decir que esta palabra significa un Dios vivo y activo, ¿no? Alguien que está, vaya, queriendo hacer cosas maravillosas, ¿no? Cosas grandiosas que a veces no entendemos. En este primer versículo, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay un fuerte argumento, podríamos decirlo así, un fuerte argumento para refutar ciertas creencias. Es decir, Génesis 1:1 desbarata algunas creencias inventadas por los hombres. Por ejemplo, Génesis 1:1 refuta el ateísmo, ¿sí? Refuta el ateísmo. ¿Por qué? Porque afirma la existencia de Dios. Refuta el ateísmo porque afirma la existencia de Dios. En segundo lugar, refuta el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Que existen varios dioses. Sí, varios, exacto. Poli, muchos. Entonces, aquí dice, en el principio creó Dios. No está hablando de 2 dioses, 3 dioses, 4 dioses, 5 dioses. Está hablando de un solo Dios, ¿no? Un solo Dios que nosotros entendemos que es la Trinidad quien estaba obrando, ¿sí? Porque podemos ver, por ejemplo, en Colosenses, dice que él, hablando de Jesucristo, que él estaba cuando se creó el mundo, ¿no? En él habita la plenitud de la deidad. Y el Espíritu Santo, obviamente, ya lo vamos a ver en el versículo 2, que dice que se movía en las aguas, ¿no? Sobre las aguas. Entonces, esto desarma el politeísmo. También refuta el materialismo pragmático, así se le llama. Y este materialismo pragmático sostiene que la materia es eterna. Es decir, que siempre existió. Claro, lo que pasa es que hay filosofías que entienden o que dan a entender a la gente, confundiéndoles, diciéndole que la Tierra siempre existió, ¿no? Que no hay un creador, la Tierra existió de siempre. Entonces, aquí desarma ese pensamiento porque dice que la Tierra fue creada, ¿no? Se dice porque creó. En cuarto lugar, también refuta el panteísmo. El panteísmo es la creencia que iguala a Dios con la creación, ¿sí? Los panteístas creen que Dios es igual a la creación. O sea, Dios es un árbol, Dios es la tierra, ¿no? La Pachamama, y entendemos que sí, pero no, porque es la creación de Dios, no es Dios, ¿no? Tú no vas y le oras al río, no le oras a un árbol, no le oras a una piedra. Entonces, ese es el panteísmo. El panteísmo muchas veces se considera aquellos que van adorando a lo que haya, ¿no? Adoran al sol, adoran a las estrellas, a la luna, bueno, un montón de cosas más. Entonces, esto refuta, ¿no? Que la creencia es que ellos piensan que Dios es igual a la creación y no es así, porque Dios creó algo, hizo la creación, ¿no? Bueno, una más, bueno, en realidad 2 más. La quinta, refuta el naturalismo. El naturalismo piensa que el universo es producto
de millones de años de evolución. Es como lo que pensaba Charles Darwin. Charles Darwin consideraba, ¿no?, en su famoso tratado el origen de las especies. Él decía que todo fue creado de una masa de átomos, de bacterias que se fueron multiplicando y generando hasta formar algo, y ese algo se creó después y fue el mundo. Eso es casi inaudito, ¿no? Es una mentira satánica que muchos creen en eso. Que, por ejemplo, el ser humano viene de las especies más bajas, como un gusano de mar, por ejemplo, como un wiji, como decimos nosotros, ¿no? El ser humano evolucionó desde ahí, desde un átomo, una bacteria, y fue creándose, o sea, algo imposible de creer. Eso es lo que Charles Darwin metió en la cabeza de muchas personas. Pero bueno, también refuta la incredulidad, ¿no? Porque el universo fue sabiamente creado. Veamos un salmo más. Salmo 24. Este salmo quizás ustedes lo saben de memoria. Salmo 24, versículo 1 y versículo 2. Pastor, buenas noches, pastor. Hola, mi hermano, ¿qué tal? Que te bendiga. Disculpe, pastor, una Sí, preguntita. claro. Recién avancé a arreglar esto. Si hablamos lo que decimos que refuta el naturalismo, estamos hablando de la evolución. Sí, exactamente, la evolución. La evolución de todo ese pensamiento de Charles Darwin, ¿no? Que él creía que el hombre fue evolucionado y la Tierra fue evolucionada también. Ya. Descartando a Dios, así, ¿no? Lo dejó a un lado. Y claro, después de eso vinieron muchos pensadores que decían, Dios está muerto, ¿no? Lo mataron a Dios. Gracias, pastor. Amén. Salmo 24, 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, ¿no? Muy bien. El versículo 2 a mí me encanta, porque fíjate lo que dice, ¿no? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí viene la parte que mucho me llama la atención. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un paréntesis aquí, paréntesis personal. Yo pienso que esto no está casualidad aquí, que dice que el Espíritu de Dios se movía. Yo pienso que el Espíritu de Dios, cuando estaba moviéndose sobre las aguas, estaba preparando, ¿no? Para el hábitat humano, ¿sí? Estaba dándole un matiz, una capa, no sé cómo podría explicarlo. Como que estaba preparando todo el entorno para que el ser humano pueda vivir y tener armonía con los animales, con las bestias del campo, con los monstruos marinos. Porque si tú te das cuenta, en los inicios de la humanidad, era así, ¿no? No era que el león veía al ser humano como una presa para comer. Era lo contrario, ¿no? El hombre era quien dominaba sobre las especies, sobre los animales, sobre todo. Y yo pienso que el Espíritu Santo estaba preparando, cuando se dice se movía sobre las aguas, no es que estaba paseándose, no es que estaba solamente, lo dice por mencionar algo, sino que hay un propósito de entender que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y era que estaba acondicionando la tierra para que sea una tierra de paz. Pero fíjate, cuando viene el pecado, y más adelante lo vamos a ver, cuando viene el pecado por medio de Eva, de Adán, del engaño que tuvieron y todo eso, comenzó un deterioro de la humanidad. Y si tú te fijas, los años que la gente vivía antes del diluvio eran mayores que después del diluvio. Y después del diluvio, obviamente, hoy en día vivimos hasta 80,
70, 90 años máximo, ¿no? Hay personas que viven 100, pero es porque han tenido una buena alimentación, etcétera. Pero las condiciones que el Espíritu Santo estaba haciendo sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, era acondicionando para que el ser humano tenga paz y viva en tranquilidad. Y fíjate, dice Tesalonicenses, creo que es, que cuando la iglesia sea arrebatada, las cosas van a ir empeorando. Es decir, cuando el Espíritu Santo que habita en nosotros ya no esté en la tierra, ya no haya creyentes, ya no haya iglesia, ya la iglesia se haya ido con Cristo, ya no va a haber el Espíritu Santo aquí en el mundo, en la tierra, y todo va a ser peor. Entonces, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la tierra. Y es desde este versículo 2 que dice que se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas, y estaba el Espíritu Santo acondicionando todo, pero lastimosamente el ser humano es quien ha deteriorado todo este mover, toda esta función que el Espíritu Santo hizo al principio de la creación, dejándonos una tierra hermosa. Porque fíjate que incluso Adán y Eva vivían desnudos en paz, pero cuando entra el pecado, se avergüenzan, ¿no? Entonces, pienso que este versículo 2 tiene una connotación muy, muy interesante de cómo era el mundo al inicio y cómo nosotros mismos lo hemos ido dañando. Incluso, fíjate bien, incluso en temas tan comunes como la agronomía. La tierra hoy en día ya no da lo mismo que daba hace 100 años o 200 años o 500 años de frutos. Ahora los frutos hay que ponerle fertilizantes, hay que ponerle abonos, hay que ponerle muchos químicos para que los frutos sean jugosos, atractivos, etcétera. Pero yéndonos para atrás en retrospectiva, podemos entender que la tierra era tan fértil, tan buena, tan agradable, tan hermosa, y el ser humano la ha ido dañando, la ha ido deteriorando, ¿no? La creación de Dios fue perfecta, incluso dejándonos una capa, ¿no? El Espíritu Santo de paz, de armonía, de mansedumbre, ¿no? De algo bueno, pero el ser humano mismo se ha encargado de deteriorar esta imagen de lo que Dios dejó para nosotros. ¿Qué piensan? Es solamente un pensamiento, no es doctrina, pero a mí se me hace pensar eso, porque no por gusto va a estar este pasaje, este acontecimiento, ¿no? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No estaba pescando, no estaba viendo qué hacer. Estaba acondicionando para que el hombre ingrese y tenga una vida en paz, ¿no? En tranquilidad. Lastimosamente pasó lo que pasó. Bueno, aquí hay algo muy interesante en algunos versículos más adelante. Tú te vas a poder dar cuenta que hay por lo menos unos 7 verbos, ¿sí? 7 verbos de lo que Dios hizo. Por ejemplo, en el versículo 1 está el verbo creó, ¿no? Crear, ¿sí? En el versículo 3, y dijo Dios, otro, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, vio Dios que la luz era buena. ¿Qué dice? Separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día. Ahí está otro verbo, ¿no? Llamar. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en las medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y ahí encuentras otro, ¿no? Separar. También hay otro verbo más atrásito que habla de hacer, ¿no? Hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. El versículo 7, e hizo, ahí está otro verbo, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo y de la expansión las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Bueno,
Aquí vemos un Dios creador que está activo. Si te das cuenta, son 7 verbos que tiene que ver con hacer, ¿no? Crear, decir, ver, separar, llamar, hacer, separar. Es decir, Dios está trabajando duro, ¿no? Un Dios omnipotente, Dios Elohim, está trabajando, está activo en estos primeros versículos, porque, como les decía hace un momento, Dios quiere dejarnos una idea de todo lo que fue la creación. No, él pudo haber dicho que se crea la tierra y se creó, punto. Yo soy soberano, no me pregunte cómo lo hice, yo lo hice y punto. Pero aquí vemos cómo Él nos va dando una pauta de que Él hace las cosas, ¿no? Con un propósito mayor, que es que nosotros podamos entender la creación. Entonces, en el primer día, vemos que Dios crea la luz, ¿no? Dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ojo, ¿cómo nos llega la luz a nosotros? ¿A través de qué? No hablo de esta luz, hablo de la luz del día. ¿A través del qué? El sol. Sol. Pero el sol no estaba creado, el sol fue creado en el tercer día. Si te das cuenta, hay algo que Dios hizo y algo maravilloso, ¿no? Porque dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Pero qué luz? Si no hay sol todavía. El sol fue creado después, pero Él creó la luz. Y esto es algo quizás que puede llamarnos la atención para investigar, ¿no? Pero me encanta entender que Dios es luz, ¿no? Primera de Juan dice, Dios es luz y el que está en Él no está en tinieblas. Dios creó la luz y fue la luz. Quizás puede haber sido como un resplandor que había, un resplandor que nunca había habido antes, porque dice la tierra que estaba en tinieblas total, versículo 2. En versículo 3, Dios crea la luz. No sabemos cómo es, porque nosotros entendemos solamente que la luz la da el sol, punto. No entendemos otra manera. Pero Dios creó una luz que iluminaba ese momento, ¿no? Toda la tierra. Dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, de las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. El día 2, vamos a ver del versículo 6 al versículo 8, Dios crea y separa las aguas, dice que separe las aguas de las de arriba y las de abajo, ¿no? Del versículo 6 al 8, luego Dios dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Bueno, parece un trabalenguas, ¿no? Este tema de que separe las aguas de las aguas. Algunos escritores dicen que las aguas de arriba son las aguas, podríamos decir, el rocío que había. Porque el riego que había en la tierra, bueno, que todavía hay, pero quizás en menos magnitud, era a través de una llovizna ligera que caía sobre la faz de la tierra y daba el agua para que las plantas crezcan y todo lo demás. Otros dicen que la expansión es el cielo y las aguas de arriba era lo que Dios estaba, como quien dice, almacenando, ¿no? Para las lluvias, para lo que más adelante él iba a hacer, ¿no? El diluvio. Bueno, hay varias posturas. Yo me quedo más con el tema de esa llovizna ligera que caía sobre la tierra para así dar un riego a la tierra, ¿no? Ese fue el día segundo. El día tercero, Dios crea las plantas, versículos del 9 al 13. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos
y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y ahí está la creación de las plantas, los árboles y todo lo que tiene que ver con la tierra, ¿no? Porque ya hubo esa división de la tierra y del mar, ¿no? Dejó la parte seca para que crezcan ahí las plantas. Ahora, fíjate de algo. Dios crea un árbol. No crea solamente una semilla puesta en la tierra para que crezca después de unos meses y sea un árbol después de unos años. Él crea un árbol ya hecho. Crea árboles, crea plantas. No solamente pone las semillas aquí y acá como nosotros lo hacemos y esperamos que pasen años para que ese árbol, qué sé yo, de mango o de guava, lo que sea, crezca, ¿no? Y dé frutos. Ya han pasado 10 años y el arbolito ya dio frutos, su primer fruto. No, Dios crea algo ya maduro, algo ya con edad. Y esto es lo interesante, porque a nuestro pensamiento, un árbol tiene que ser una semilla, pero en el pensamiento de Dios, Dios estaba creando algo ya formado, ya hecho. Fíjate, Dios es un arquitecto maravilloso que plasma las cosas tan bien, las hace tan perfectas, ¿no? Haciendo todo correctamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, tal vez? ¿O alguna acotación que quieran hacer? Yo tengo El una mate, pregunta. sí. Ya hace tiempo, escuché, no sé qué tan verdad o falso será, de que en el tiempo, o sea, que dice que se crea un día, 2 días, no es lo mismo al que nosotros percibimos el tiempo, el día 24 horas. No sé qué tan cierto o no es eso. Sí, también he escuchado algo de eso. Realmente yo me quedo que tenemos días aquí como los nuestros, porque fíjate, en los versículos, ¿no? El 5, por ejemplo, dice, Dios llamó al día luz, Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí dice la clave, ¿no? Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, sí he escuchado también que puede ser que un día pueden ser bastante tiempo, pero yo me quedo más que fue un día como nosotros tenemos aproximadamente, ¿no? ¿Cómo habrá sido también en ese tiempo? Tal vez no las 24 horas, porque ¿quién manejaba las horas? Quizás eso ya es un invento nuestro, pero sí dice que hay una mañana y una tarde, y ese fue un día. Entonces, podríamos concluir que un día es aproximadamente lo que nosotros tenemos como costumbre, ¿no? La día y la noche, un día. Es lo que más o menos se ve aquí. Ahí solo, Sí, ahí yo respaldo este tema porque, claro, o sea, las horas como tal es un sistema métrico creado por el hombre. Y si nos ponemos solo a analizar, aquí claramente en los versículos que acabamos de leer dice la oscuridad, las tinieblas, los llamó noche. Nosotros a la madrugada sigue estando en tinieblas y eso ya es un día para nosotros los seres humanos, pero sigue estando oscuro. Entonces, o sea, Dios dice las tinieblas es la noche y la luz es el día. Entonces, por eso digo, sí, debe ser diferente realmente, debió ser diferente, no con un mismo sistema como el que hoy por hoy nosotros lo manejamos. y piensa que fue más de un día de los nuestros o parecido. Yo creo que parecido, sí, parecido, parecido sí, no exacto como ahora, pero sí parecido, porque también lo aclara en el versículo 5 que hay, lo que sí se divide un día son tres partes, la noche, la tarde y el día, ¿no? Entonces, Exacto.
Ujú, ujú. Sí, eso creo que es la clave, ¿no? Para entender que dice aquí, ¿no? La mañana, la tarde y la noche, sí las menciona como si fuera un día. Eh, Vamos al siguiente día, que es el día 4, y están en el versículo 14 al 19. Dice, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana el día 4. Ahí está. Recién ahora Dios crea el sol, ¿no? Qué interesante, porque antes de eso ya había luz y había tinieblas, pero ahora recién Dios crea el sol. Y esto, ¿sabes qué hace? Nos afirma de que la creación no es algo que el hombre pueda medir o que pueda pensar o pueda analizar bajo sus propios pensamientos, porque nuestros pensamientos son limitados. Nosotros entendemos sol, luz, noche, luna, noche, tinieblas, noche, estrellas, sol, día, sol, claridad. Pero Dios ya tenía algo antes de que haya el sol. Entonces, nos vemos limitados a nuestro pensamiento, pero Dios sobrepasa el pensamiento del ser humano. Y yo pienso que por eso Dios hizo esto, al tercer día. Porque la lógica nuestra, ¿cuál sería? A ver, vamos a ver. Nos invitan a una construcción, ¿no? Tenemos que pintar estas paredes, la construcción, tenemos que pintar y tenemos que acabar en un día. Entonces, ya se dan las 6 de la tarde, ya no hay cómo trabajar porque ya a las 6:30, 7 ya no hay luz. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un foco y prendemos, la lógica nuestra. Pero Dios no necesita poner un foco, no necesita poner el sol, porque Dios es soberano. Entonces, fíjate, esta creación de Dios, nosotros si fuéramos los creadores, diríamos en primer lugar, creemos el sol y las lunas y las estrellas, para que tengamos luz para poder trabajar todos los siguientes días. Pero Dios no se limita al pensamiento del ser humano. Dios sobrepasa el pensamiento del ser humano. Día quinto, versículos 20 al 23. Pastor, hay solo una consulta. ¿Se Claro. podría decir, porque ahorita ya que estamos analizando muy detalladamente estas partes, que en el día tercero, perdón, en el día tercero, cuando Dios crea las lumbreras, sol, correcto, la luna, y separa el día de la noche para que dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Es correcto concluir que Dios en este día creó el tiempo o creó el sistema, o sea, la métrica del tiempo que hoy por hoy conocemos? Pero aquí en el día 3 ahí es entonces el día, cuando se oculta el sol, pasó un día. Entonces, y así día tras día, año, aquí lo dice, o sea, desde ahí empieza el tema de los años. Para las ¿Sería válido estaciones. decir eso? Ajá, sería válido decir eso, que es el tiempo como una unidad de medida, lo crea Dios, de hecho, en este día. Así es, exactamente. Ujú. Dios crea, obviamente que ha sufrido muchos cambios, ¿no? Porque, bueno, pues las antiguas generaciones no tenían 12 meses, no tenían 30 días para cada mes. Eh, el tiempo por día creo que sí es lo mismo que hemos tenido en lugares, ¿no? En ciertos lugares también, porque fíjate, si tú te vas a vivir o vas de paseo a Canadá o a algún país que está en los polos, tú te vas a dar cuenta que a veces no oscurece, a veces no cae la noche. Entonces varía mucho, ¿no? Pero yo pienso que sí, pues Dios creó para tener una medida del tiempo, de estaciones, como lo dice aquí Moisés, ¿no? Estaciones, días, horas.
todo eso fue creado para que haya un orden. Pastor, Sí. una pregunta, pero al inicio en la creación no se hablaba, o sea, no es que había un solo, o sea, no había estaciones, sino era un solo clima prácticamente, digamos así, una sola estación, sino que después del pecado me parece que empiezan esto de las estaciones, lluvia, todo eso, o no, Mm, bueno, es un buen porque tema de investigación, ¿ah? Un buen tema de investigación. Eh, aunque, bueno, sí, obviamente, lo que dije al principio el del Espíritu Santo, ¿no? Dice que el Espíritu se movía y estaba preparando todo, un clima apropiado para que el ser humano viva sin ropa. Pues imagínate vivir sin ropa en el invierno. Terrible, ¿no? Tiene que haber sido. Pienso que era un clima perfecto, un clima ni cálido, ni frío, ni templado, era un clima perfecto, clima de Dios. Este, yo pienso que también tiene mucho que ver cuando hubo el diluvio causó grandes estragos en el clima, en la naturaleza, en la tierra. Porque Dios de alguna manera estaba haciéndoles ver a la humanidad que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces, tenía que de alguna manera llamar la atención, ¿no? Entonces, sí, las estaciones puede ser que se considere que fueron no creadas, fueron una consecuencia evolucionando, del cambiando. pecado, podríamos decir, pastor, una consecuencia. Wow, eso sería un poquito difícil. Por eso digo que es un buen tema para analizar, porque, o sea, el verano, la primavera, son etapas muy lindas del año, ¿no? Nosotros no tenemos tan marcado aquí en el Ecuador, pero hay países donde la primavera es un tiempo maravilloso, el verano hace calor, etcétera. No creo que sea un castigo ni consecuencias del pecado, más bien creo que puede ser el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de los acontecimientos como el diluvio y cosas como esas. Sería bueno investigar un poquito más acerca de esto, ¿no? Porque sí, las estaciones, ¿en qué momento se crearon? ¿En qué momento fueron desenvolviéndose o saliendo a la luz? ¿Qué estación vivió Adán y Eva? ¿Habrán vivido una primavera? ¿Qué será? Entonces, puede ser que se fue desenvolviendo, desarrollando a medida que pasó el tiempo, ¿no? Eh, no lo menciona mucho la Biblia, pero sería un buen tema de investigación, las estaciones del año. ¿Tienes una pregunta, Félix, o una acotación? A ver, escuchamos. Bueno, en cuanto al estudio general, en cuanto a las estaciones, siempre nos han enseñado que es por el movimiento de la Tierra que origina lo que son las estaciones y depende los movimientos de traslación, de revolución, que es lo que origina todo esto. Entonces, pensaría que viene de eso, el tema de las estaciones, y no por el pecado como tal, creería yo. También recordemos que el paraíso era, era un lugar que tenía el total control de Dios, entonces podría haber sido que en el resto del mundo haya habido inviernos crudos, y justo en esa parte de la tierra, en el paraíso, que era el lugar que habla geográficamente, que es por Medio Oriente, en Irak, toda esa parte. Entonces creía que tal vez el poder de Dios estaba en ese lugar, y por eso es que ellos no sentían Ni los frío, estragos ni... ajá, de un clima diferente. Y también pues estaría teniendo una pregunta ahorita. Bueno, yo entiendo que las plantas no necesitan de una luz propiamente del sol para hacer lo que es la fotosíntesis. Pero sí, o sea, sí me llama bastante la atención el tipo de luz que creó Dios, porque, o sea,
no es una luz artificial, es una luz sobrenatural o qué, eso es lo que sí me marcó bastante, porque las plantas sin luz obviamente mueren, entonces eso tenía como que una sí pregunta. Y estaba pensando y luego vino lo del sol y eso, pero esa más me quedó, ¿qué tipo de luz era? Porque, o sea, no era la del sol, no era la de las galaxias, la de las estrellas, pero ¿qué tipo de luz era? Bueno, en cuanto a las estaciones, sería bueno analizar un poquito más, ¿no? Sí, sí, hay personas que piensan justamente eso, ¿no? Que, vivían como un domo, más o menos, Adán y Eva, como una cápsula, algo que estaban ahí. Pero también es un poquito arriesgado pensar en eso, porque, fíjate, Dios quería que multipliquen su parentela, ¿no? Querían que vivan y tengan muchos hijos, mucha familia, para que pongan el nombre a todos los animales. Entonces, decir quizás que vivían en una cápsula puede ser un poquito arriesgado porque ¿cómo pueden ponerle nombre a tantos animales? Vivían ahí todos juntos. ¿Cómo habrá sido, no? Entonces, yo pienso que sí, los climas se fueron desarrollando con el pasar del tiempo. Obviamente que Dios tenía todo bajo control, ¿no? Él sabía ya los planes. Pero acuérdate que cuando Adán y Eva salen del huerto, que más adelante lo vamos a ver por el pecado, Dios tiene que vestirlos de pieles. Primero por la vergüenza, pero segundo porque ya el clima que había cambiado. ¿Y por qué también cambió el clima? ¿Por qué cambió la situación? ¿Por qué ahora necesitaban pieles? Bueno, por la vergüenza, pero también tal vez porque iban a un clima diferente, ¿no? Porque dice que salieron de un lugar. Entonces, tal vez ahí se afirma un poquito lo que tú dices. Y en cuanto a la creación de las plantas, como dije hace un momento, Dios creó ya plantas elaboradas, ya grandes, que no necesitaron eh, el riego, la fotosíntesis, ¿cómo es? El sol para desarrollarse, sino que ya fueron creadas. Y solamente tuvieron que esperar un día, fíjate. Las plantas fueron creadas en el día 3 y en el día 4 ya creó el sol, la luna y las estrellas. Entonces, no pasaron mucho tiempo, porque sí, es verdad, imagínate si las plantas fueron creadas en el primer día, el sol en el quinto, es más o menos cuando metemos la lechuga en la refrigeradora, ¿no? Y se comienza a poner opaca, se pone media mala, ¿no? Pero pasa solamente horas, bueno, horas humanas diríamos, pero o sea, pasa una noche, digámoslo así. Y la luz que menciona que fue primeramente creada esa luz, vaya, yo pienso que fue una luz creada totalmente distinta. Por eso digo que se escapa de nuestra mente. Dios hace algo que para el hombre no es algo habitual, algo normal. Porque nosotros creemos, el sol da la luz y punto. Pero Dios creó algo diferente, algo distinto. Una luz quizás que Él emanaba, ¿no? Una luz especial, una luz sobrenatural, algo que no podemos imaginar cómo sería. Es que hay, pastor, también, a mí que me queda un poco la duda, si bien es cierto, en el versículo 15, perdón, 14 indica la palabra estaciones, Uh o -huh. sea, deja la palabra estaciones como tal. Estaba ahorita revisando y en el versículo 8, capítulo 22, ahí hace referencia un poco a lo que decía el hermano Juan, que decía, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces ahí sí se nombran las 4 estaciones que hoy por hoy nosotros conocemos, Uh -huh. pero pero ahí claramente día, noche, invierno, pero en versículo 14 así una definición de estaciones, no, y no sé, tal vez no es así, en ese momento no eran así las estaciones, tal vez solo era, bueno, como también haciendo el análisis de Adán y Eva, tal vez solo era cálido. Seamos sinceros, aquí en Ecuador realmente a veces no hay invierno, o sea, solo conocemos, no conocemos las 4 estaciones en su totalidad, creo yo. Lluvia, solamente sol,
Y en un día, calor. a veces todo. Ah, sí, sobre todo si vivimos en Sí, Quito, sí. sí. Pero bueno, hay países que son muy marcados, ¿no? Las Ujú, estaciones, los 4 meses de cada estación, perdón, 3 meses de cada estación van dando la pauta, ¿no? El ujú. 21 de septiembre, el 21 de diciembre, así van diciendo cuándo va cambiando la estación. Eh, sí, creo que es un buen tema para investigar y sería bueno si pueden ir pensando algo para la próxima clase. Sería chévere para seguir meditando sobre este tema de los climas, ¿no? Pero sigamos, avancemos un poco más en este tema, ¿no? Nos quedamos en el día 4, ya lo vimos, el sol, la luna y las estrellas que fueron creadas. En el día 5, Dios crea los peces, las aves y los monstruos marinos, del 20 al 23. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Perfecto. El quinto día, Dios crea los peces, aves y monstruos marinos. Y ahí está esa misma connotación, ¿no? Dios crea aves, no crea huevos. Porque a veces preguntan, ¿no? ¿Qué fue creado primero, el huevo o la gallina? No, pues el huevo no fue creado, fue creada la gallina, ¿no? Fue creado el ave, fue creado el pez, el monstruo marino, las grandes ballenas, los tiburones, los grandes monstruos marinos que existen, ¿no? No vamos a entrar en discusión si creó los dinosaurios o no, pero ahí dice monstruos marinos, y ahí, por ejemplo, Job afirma que había un monstruo, bueno, Dios afirma en el libro de Job que era Leviatán, el otro, uh, se me fue el nombre, pero por lo menos dos monstruos grandes, tremendos, como los ilustra Dios, fueron creados, ¿no? Según lo que dice aquí. Um, bueno, el día sexto, está del 24 al 31, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí un dato curioso también que les va a causar mucha intriga. Mira, cuando Dios crea al hombre, ¿sí? En el versículo 27, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y mira lo que dice, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué fue? ¿Dios los creó en ese momento o Dios los creó después? Porque fíjate que en el capítulo 2, recién Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esto es algo muy interesante. Pero hay una conclusión bastante
bastante buena para entender esto. No es que hay dos creaciones. No es que la Biblia se equivoca y se contradice. En el capítulo 1 dice que Dios lo creó y después dice que el hombre estaba solo y le haré ayuda idónea. ¿Cómo fue que creó dos mujeres? No. Es que el capítulo 2 hay una explicación de la creación. En el capítulo 1 está a grandes rasgos la creación, ¿no? Está como quien dice en bruto, ¿no? La explicación de la creación está a grandes escalas, y en el capítulo 2 ya hay más detalles acerca de la creación. Entonces, por eso es que ahí ve Dios que no es bueno que el hombre esté solo y dice, le haré ayuda idónea para él, etc. Entonces, no es que hay dos etapas de la creación, sino que hay una explicación de la creación. Entonces, en el capítulo 2, tú puedes ver algunos detalles de la creación que no se mencionan en el capítulo 1, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos entender. No es que hay dos mujeres que se crean, sino es la misma, solamente que en una está a grandes rasgos y en otra está la explicación de cómo fue creada, ¿no? Tomada de la costilla de Adán, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, entremos en el capítulo 2 y del versículo 1 al 3 es la conclusión de lo que está sucediendo. Pero antes de eso me estoy saltando algo muy importante, porque en el versículo 31, fíjate lo que dice. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Cuando crea al hombre, en el día sexto, es la única vez que Dios menciona que era bueno en gran manera. Es decir, el hombre fue esa frutilla, esa cereza encima del pastel, ¿no? Cuando Dios crea al hombre, lo crea y ve que todo lo que había hecho fue bueno en gran manera. O sea, estas palabras resaltan que lo que Dios hizo fue algo extraordinario. Todos los días había hecho algo y fue la tarde y el día sexto, perdón, el día quinto, el día cuarto. Pero aquí cuando termina la creación, dice, fue bueno en gran manera. Es decir, estaba satisfecho. Es como cuando tú dices, wow, me quedó tan bonito este cuadro, fue perfecto. O sea, esta pintura que hice, aunque no estudié artes, me quedó bien hecha, ¿no? Entonces Dios estaba diciendo, lo que hice fue bueno en gran manera. Es la perfección de Dios, ¿no? La creación, y creo que con el hombre concluye su creación diciendo, me quedó perfecto. Y ahí entramos nosotros como la creación perfecta de Dios. Y a veces el ser humano mismo dice, bueno, pues yo no sirvo, yo no valgo, yo tengo muchos defectos, yo soy narizón, soy, qué sé yo, feo, lo que sea. Pero somos la creación perfecta de Dios y eso es maravilloso, porque Dios no se equivoca, Dios no hace algo imperfecto, Dios no hace algo que le salga mal. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Y quizás hay personas que dicen, ¿no? Vaya, yo hubiera querido tener pelo rubio, ojos verdes, que me salga barba, no sé, las mujeres que tengan una cintura más finita, no sé, diferentes cosas que nos hubiéramos gustado tener. Pero es que Dios no se equivoca, Dios nos creó tal como somos y esa es la perfección de la creación de Dios. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, encontramos un resumen y una conclusión de la creación. Fíjate, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Pregunta, ¿Dios necesitaba descansar? No. No, no, Pero otra pastor. vez, dígame. O sea, bueno, en este caso no necesita Dios descansar. Bueno, Él no se cansa, pero creo que es un ejemplo, o sea, porque ya iba a venir ese día que nosotros como personas teníamos que dedicarlo a Dios. Ajá. Ujú. Qué bien. Justamente eso, ¿no? Otra vez, Dios estaba dando un ejemplo para nosotros, porque Él podía crear la tierra así, ya completa, con árboles, con mares, con la tierra fértil, con monte, con hierbas, con todo, hasta animales y los hombres también. Pero Él da un ejemplo progresivo de la creación, para darnos a entender de que hay un Dios creador que se fija en los detalles que el hombre necesita, y un detalle de cada cosa, ¿no? Hasta el detalle del descanso, que para veces nosotros es innecesario. A veces decimos, no, ¿para qué voy a descansar? Pero Dios descansó para enseñarnos a nosotros. Él no necesitaba hacerlo, pero nos enseñó un ejemplo muy clarito de cómo debíamos hacer. Entonces, ahí entra el día de reposo y dice que Dios bendijo ese día, ¿no? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué maravilloso, ¿no? Nuestro Dios dándonos un ejemplo de todo lo que él hizo. El versículo 4 nos habla del 4 al 25, que es todo el resto del capítulo, de cómo fue el hombre, ¿no? Relata los detalles de la creación. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Dios Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, mira, otra vez, la explicación nos la está dando aquí. Ay, aquí está Santiago que se salió. Vamos a darle entrar. Ahí está. Y ahí mira, dice de nuevo, ¿no? El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Otra vez, mira, ¿por qué repite aquí? Porque está dando ahora con detalles, ¿no? Fíjate, cuando en el capítulo 1 vimos la creación del hombre, solamente dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero aquí ya da un detalle adicional. ¿Cuál es? Que lo hizo del barro, ¿no? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No es que Dios creó dos hombres, uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo 2. Creó uno solo, pero el capítulo 2 está explicando cómo fue los acontecimientos de la creación del hombre. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y ónice, perdón. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va del oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Ahí están las dimensiones donde se encuentra el huerto del Edén. Está diciendo un aproximado de digámoslo así, hoy en día, para buscar en el GPS, ¿no? Si tú buscas ahí el río Éufrates, ahí vas a estar aproximadamente por donde estaba el huerto del Edén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí te das cuenta. Aquí está dando una explicación, porque ya fue creado el hombre, ¿no? Pero aquí nos explica cómo fue creado del polvo, del barro, y aquí menciona ahora cómo va a ser creada la mujer. Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo, y por eso dice, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que le viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, dijo, al fin, aleluya. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El versículo 24 dice por tanto, no dice por tonto. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, este capítulo 2 nos explica cómo es la creación de Dios, ¿no? Cómo fue creado el hombre, cómo fue puesto en ese huerto, para que pusiese nombre a todos los animales, ¿no? Caballo, caballo, burro, burro, gato, perro, león. Dice que todos esos nombres pues, se conservan hasta hoy. Entonces, ese fue el trabajo de Adán, y después Dios le da su ayuda idónea, ¿no? Y justamente aquí nos relata cómo fue ella creada también. De la costilla, dice, hizo caer sueño profundo, y la costilla sacó a la mujer. El capítulo 3 nos habla de la desobediencia del hombre, ¿no? Ahí tienen ustedes en sus Biblias como ese título, la desobediencia del hombre. Yo le digo la transgresión del hombre. Adán tenía una cosa que hacer, y él debía informar, ¿no? Debía hablar con su esposa y decirle, mira, mi amor, todas estas plantas podemos comer, todo esto es perfecto, menos este árbol. Y todos conocemos lo que pasó, ¿no? Habló con la serpiente no hablaba, pero muchos estudiosos de la Biblia afirman de que esa serpiente era Satanás. Vaya, no podemos decir que Satanás era una serpiente, pero la Biblia lo menciona en muchos pasajes, ¿no? Apocalipsis menciona un dragón, es una serpiente, astuta como la serpiente. Bueno, podríamos decir que Satanás se personificó o tomó forma o qué sé yo, estuvo ahí justo en ese momento para causar esa tentación, para hablar con Eva, y tantas cosas más, ¿no? Que pudo haber pasado. Y la transgresión del hombre fue justamente desobedecer a Dios. ¿Era el fruto o no era el fruto? Yo pienso que fue la desobediencia más que el fruto. Dios no va a hacer algo para hacernos caer, ¿no? Pero ahí puso algo para probar el corazón de Adán y Eva, para probar esa creación que Dios había hecho. Y lastimosamente no pasamos la prueba. Y ahí algunos dicen que este es el capítulo más triste de la Biblia, porque entra el pecado en el mundo, ¿no? Un mundo perfecto, como les dije, acondicionado por el Espíritu Santo para vivir en paz, pero entra el pecado y comienza a socavar, a destruir, a meter cosas malas a la vida, ¿no? Y podríamos decir
en el versículo 1 que lo que Satanás utilizó ha sido su herramienta de siempre, siempre. Mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué hizo Satanás? Cuestionó la palabra de Dios. Y con esto quiero concluir en esta noche. ¿Sabes? El mundo vive justamente cuestionando lo que Dios dice. Dios dice que el matrimonio debe ser un hombre y una mujer, y el mundo cuestiona y dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? No, podemos ser hombre y hombre, mujer, mujer, lo que sea. ¿Por qué tenemos que obedecer a los padres? ¿Por qué tenemos que no robar? ¿Por qué tenemos que no matar? Si me están matando, me están robando, yo también puedo hacer lo mismo. Entonces, Satanás siempre hace eso, siembra una duda de lo que Dios dice y lo tergiversa. Y ahí está, ¿no? Clarito, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la respuesta de la mujer debió haber dicho, sí, eso nos dijo Dios y punto. Se acabó. Pero la mujer cuestionó, se dejó seducir por el cuestionamiento y cayó en el pecado. ¿Sabes? Tal cual es como nos pasa cuando caemos en el pecado. Cuestionamos pensando que podemos tener una respuesta favorable a lo que queremos hacer con nuestras pasiones. Y decimos, bueno, no está mal, todo el mundo lo hace. Bueno, pues un ratito, una licencia, un momentito, una escapadita, una cosita, un pecadito, ¿quién me va a ver? No me va a ver, no va a ver nadie. Para Dios no es pecado, o una vez al año no hace daño. Tenemos muchas frases, muchas cosas para camuflar nuestro pecado. Una Pero en mentirilla realidad, blanca. ¿cómo? Una mentirilla blanca. Exacto. Y todo eso hace que vayamos cuestionando o modificando lo que Dios dijo, ¿no? Entonces, eso fue lo que Satanás hizo con la mujer y el hombre, porque no podemos echarle la culpa solo a la mujer, el hombre cayeron en el pecado. Entonces, conclusiones. ¿Qué te llevas esta noche? Yo me llevo a la afirmación de la obediencia a Dios. Es que está tan claro aquí en la Biblia, es obedecer. Bueno, básicamente estos capítulos tratan sobre la desobediencia, ¿no? De nuestros padres, nuestros descendientes más antiguos mortales, que son Adán y Eva, y es la obediencia como tal. Y con eso, o sea, la aplicabilidad de esto, lo que indicamos. No hay mentiras pequeñas, grandes, hay la mentira. No hay pecados más fuertes, todos son pecados. Entonces simplemente no hay que hacerlo. O sea, es simple, pero a la vez es tan complejo por el mundo en el que vivimos, la sociedad, digámoslo así, y ahí está el objetivo de alimentar más la parte espiritual para obedecer. Eso me llevo yo, pastor. Amén. Pastor, bueno, no sé si esto tiene que ver con el tema, pero por ejemplo, yo me llevo algo con respecto a como esposo, como cabeza. ¿Qué estuvo haciendo Adán para que su esposa caiga? Ajá. Entonces, o sea, yo me llevo qué cosa, que nosotros como cabezas de hogar, Así es. y, perdón, como cabezas de hogar, debemos tratar de cumplir nuestra responsabilidad, la que Dios nos dio. Y quizás así como Adán dejó a su esposa y el hecho de dejarla solo, o sea, permitió que caiga en pecado. Entonces me enseña y aprendo que yo debo ser más responsable, diría así, con esta función, digámoslo así, que Dios me dio como varón, de guiar bien a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Eso, pastor.
Sí, es mucha verdad. Hay un libro, me acordaba de un libro que se llama El silencio de Adán. Que tal vez Adán estaba en silencio. Pero algo, bueno, ya vamos a ver más adelante, ¿no? Lo que sucede ahí, pero sí, creo que es muy importante rescatar ciertas cosas de todo esto, ¿no? Y de cómo a veces nos dejamos seducir por el pecado. Dejamos que tome ventaja en nuestro oído lo que el mundo nos dice y lastimosamente a veces lo hacemos, caemos en eso. En esta parte justo que analizamos, a mí sí, sí es algo que me reafirma, porque claro, vengo, o no sé si también a mis compañeros les sucede, venimos de una educación escolar en la que la existencia de la Tierra es a través de la teoría del Big Bang, que la explosión. Entonces, claro, eso es lo que hemos venido, nos han enseñado en la escuela, en el colegio, pero es tan clara la palabra y ahí viene la parte de la creencia y de la obediencia y de la fe, porque estamos a través de la lectura empezando a creer. Perfecto. ¿Alguien más? Félix, Bueno, Steven. yo de lo que me llevo un poco el aprendizaje es del primer capítulo. Siempre me ha llamado la atención y justo usted mencionaba, ¿no? ¿Por qué no escribió de que hizo la tierra, capítulo 1, versículo 1 y listo? ¿Por qué comenzó a ir a detallando día por día, detalle por detalle? Y eso me lleva un poco a entender de que Dios es un Dios de procesos, ¿no? Él quiere todo a la perfección y muchas veces nosotros no entendemos, ¿no? No entendemos, pero ¿por qué? O sea, somos tan apurados, tan rápido de que queremos ya y no entendemos por qué el proceso. Y justo eso me hacía recuerdo a lo cuando Jesús le lavaba los pies a Pedro, si no me equivoco, ¿no? Y Pedro no entendía, ¿no? Y Jesús le dice, lo que yo hago ahora, no entenderás, pero después lo vas a entender. Y es verdad de nosotros, ¿no? Que a veces no entendemos el proceso de Dios, no entendemos lo que pasamos, pero al final sí. Y justo Génesis, cuando comienza a relatar desde la creación, es para que entiendas por qué Dios va creando cada cosa y por qué cada cosa en su lugar. O sea, no es porque él cometió una locura, se volvió loco, no, sino todo tiene una razón. Excelente. Félix, ¿algo que decir? Sí, yo por mi parte me llevo la soberanía de Dios, que está en control de todo. Y cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, las hace buenas en gran manera. Eso me queda bastante en el corazón. También doy gracias a Dios porque, bueno, yo estaba pensando justamente en el árbol del bien y del mal y también en el árbol de la vida. Yo decía, gracias a Dios que no comió Adán el árbol de la vida y luego el árbol del bien y del mal, hubiéramos estado eternamente en pecado. Entonces, ahí veo cómo Dios es bueno hasta en esas cosas y eso me lleva a la soberanía de Dios como tal. Me gusta bastante. Bien, qué bueno que todos nos llevemos algo de esta primera clase del Génesis. Ya iremos un poquito avanzando más rápido porque ya ahorita vienen descendencias, vienen acontecimientos, pero haremos en algunos parajes para indagar. Por ejemplo, la Torre de Babel es un tema que a mí me encanta estudiarlo porque creo yo que vivimos tiempos parecidos a eso. Y bueno, veremos algunos acontecimientos más muy interesantes. Así que bueno, pues ha sido todo por hoy. Vamos a ponerle aquí stop a esto y después terminamos con una palabra de oración.